Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:09, hablamos la semana pasada, el jueves, si no me equivoco, con el presidente del Partido Nueva Alianza, con Luis Castro, que nos acompaña hoy aquí en el estudio. Gracias por estar con nosotros, Luis. Gracias a ti, Ciro. Es un honor. Como habíamos quedado, una vez que definiera el Partido Nueva Alianza, con quién iría en coalición o en alianza en Puebla, yo lo había puesto en términos de van con el PRI del presidente Peña Nieto, van con el PAN del gobernador Moreno Valle, y en términos de política, no en términos de lealtad personal, habría una traición ahí, el no ir con un gran aliado en una elección muy importante como sería Moreno Valle, o no ir con un gran aliado en una elección muy importante como sería el PRI del presidente Peña Nieto. Y sí, tomaron la decisión anoche. Luis, gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias a ti, Ciro. Sí, pero en realidad recuerdo perfectamente tu columna y la conversación que tuvimos. Pero en estos tiempos, creo que ya ni en la política, y no debería ser en la vida, no son tiempos en los de que estás conmigo o estás contra mí. Con el presidente Peña compartimos un proyecto de nación expresado en las reformas estructurales y ahí vamos a seguir jalando. En el caso de Puebla tuvimos una coalición hace 5 años y medio, plural, que hemos sostenido y cumplió en la coalición con todos los planteamientos de plataforma que si quieres al rato desarrollamos, pero nuestro dilema es en cada momento es localmente cómo participamos de una mejor manera para servir mejor. Bueno, ¿fue una decisión unánime? Sí, en el Consejo Estatal que se reunió allá, se tomó la decisión y fue unánime entre todos los consejeros. Bueno, la dejaron hasta el último momento. Sí. Les quedaba 3 horas para que expirara el plazo, hacia las 8 de la noche más o menos. Por ahí fue la decisión del Consejo y luego llevar actas y papeles. Mira cómo la saludó hace unos momentos o cómo se refirió a esa decisión. Hace unos momentos hablamos con el presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrón, y esto fue lo que nos dijo. Nueva Alianza, uno de los grandes aliados electorales del PRI, va contra el PRI en Puebla. Sí, finalmente optaron por ir con el gobernador Moreno Valle. Sí, intentamos y mucho el que pudieran venir en alianza con el PRI, como lo hemos hecho en otras entidades, pero ellos optaron por ir en la alianza que ya tenían establecida 6 años antes, directamente con el gobernador Moreno Valle, más que con el Partido Acción Nacional, con el que no creo que simpaticen mucho. Es con Moreno Valle, no con el PAN, Luis. Fíjate que ese es un muy buen punto. Sí me planteó Ricardo Anaya que su prioridad entre las prioridades en la agenda cuando conversamos, la número 1 era Puebla. Y la verdad es que hablamos con los partidos. Yo hablo con el PRI, hablo con Manlio, y en las comisiones de negociación está la gente que él acredita y la gente que yo acredito para conversar. No negociamos con gobiernos, pero sin duda Moreno Valle fue nuestro candidato a gobernador de la coalición y cumplió aquello con lo que se comprometió, que nos importa mucho, principalmente en temas sociales y en temas de materia educativa. ¿Sí? Y esta vez, pues seguramente el candidato al gobierno va a ser José Antonio Gali. Tenemos una cláusula de exclusión en los convenios, una cláusula de escape, porque la ley electoral pone las carretas adelante de los caballos. Deberíamos poder establecer las alianzas y coaliciones una vez formalizadas las candidaturas. En este caso la fecha es anterior. Si no es el candidato Antonio Gali, si en el proceso interno del PAN saliera otro candidato, nosotros tendríamos la posibilidad de bajarnos del convenio de coalición. Entonces ustedes quieren a Antonio Gali. Así es, Gali ha sido también nuestro candidato a la alcaldía, ganamos la alcaldía con él. Recuerdo actos de campaña y muchos procesos de diálogo con Antonio Gali, pero no podemos intervenir en el proceso interno de selección del otro partido. Pero me imagino, sabemos que Antonio Gali, gusto en saludarlo, buenos días, sabemos que faltan por agotar fechas, procesos, trámites, pero pues todo indica que usted va a ser el candidato del PAN y del Partido de Nueva Alianza, por lo pronto. Suponemos que el PT también y 2 partidos locales, y haber saludado con mucho entusiasmo la decisión que tomó anoche Nueva Alianza. Antonio, buen día.
Buen día Ciro, buen día Luis, te agradezco muchísimo. Efectivamente, como le decía don Luis Castro, ya fuimos aliados hace 2 años y medio y las políticas públicas que hemos implementado en el municipio, así como en el estado, son concordantes con el trabajo que lleva el partido Nueva Alianza en cuestión educativa, en cuestión social, y eso pues nos hace seguir trabajando en esta misma línea. Claro que es una muy buena noticia. Ahorita estamos como precandidatos de esta alianza Sigamos Adelante. Tendremos esta precampaña hasta el día 3 de marzo, pero aparte es algo muy democrático, Ciro. Afortunadamente, y no como sucede en otros lados donde va directamente una persona y es impuesta, en este caso, a lo que hemos llegado también es que hay otros 2 precandidatos, me parece, inscritos. El día 4 de marzo, terminando esta precampaña, se escogen a 2 empresas encuestadoras a nivel nacional para que se lleve una encuesta y el que esté mejor posicionado pueda encabezar la alianza. Bueno, pues lo veremos, pero en fin, creo que leyendo los indicadores, en fin, pues no hay más. El candidato va a ser Antonio Gali, habrá que esperar a que se cumplan las fechas. Y Antonio, lo sabrá usted muy bien, será presentado como el candidato de la continuidad del gobernador Rafael Moreno Valle. Hay un trabajo realizado hace 5 años para acá, que me tocó hacerlo como secretario de Infraestructura, esa transformación que viene haciéndose en Puebla y que es a la vista de todos. Me ha tocado como alcalde estos 24 meses cambiar la imagen totalmente de la ciudad, trabajar sobre todo de fuera hacia adentro, como hemos comentado. ¿Qué quiere decir? Vamos de afuera trabajando con juntas auxiliares, trabajando con inspectorías, trabajando el campo de la misma capital, reformamos lo que es la política pública en una cuestión municipal, porque por primera vez trabajamos en salud, trabajamos en educación, trabajamos con personas con discapacidad, con muy buenos resultados al respecto. Entonces, estas políticas que han impactado y que tienen éxito, tenemos que continuar por un camino que nos ha traído muy buenos resultados a los poblanos, olvidando por mucho tiempo sexenios anteriores que desgraciadamente no se veía un avance en lo que es el estado y la capital poblana. Pues ya platicaremos una vez que, si es que se concreta ya la candidatura, si se formaliza, ya tendremos tiempo para platicar. Ojalá tenga tiempo, lo invitamos uno de estos días ya como precandidato, como candidato, más bien como candidato aquí al estudio, y platicamos largo sobre Puebla. Gracias por estas palabras, Antonio. Muchas gracias, Ciro. No sé si Luis, ¿le quieres decir algo, Antonio Gali? ¿Nada? Antonio, pues te doy un abrazo muy fuerte. Esperamos que avance el proceso interno y nos vemos en campaña. Así es, don Luis Castro, muchísimas gracias. Y créame, como lo hemos hecho siempre, privilegiando la labor social a la ciudadanía, no les vamos a fallar. Gracias, Antonio. Ya platicaremos. Gracias. Igualmente, Ciro. Muchas gracias. Buen día. Se ha de haber enojado mucho el gobierno con ustedes. Fíjate Luis, que todos los procesos de negociación de las coaliciones, te puedo decir, han sido, nos falta solo Baja California y la segunda parte de las negociaciones de Durango, Tlaxcala, por las fechas electorales. Vamos en fascículos coleccionables en cada negociación. Y el gobierno no participa en las mesas de negociación. Y si llevo 11... No participa en las mesas de negociación. Yo no tengo mesas de negociación con el gobierno ni federal. Yo tengo mesas de negociación con Manlio y con la gente que él manda, y me manda como 4 de su comité nacional a cada mesa de negociación. Para ellos era muy importante. Y llevo 10 u 11 coaliciones con el PRI, el Verde y algún otro partido político. Aguascalientes era vital para ellos, somos la diferencia, el Turquesa hace la diferencia en Aguascalientes. Sí. Fue un proceso muy interesante de negociación, ahí ya teníamos candidato, ya tenían ellos candidata. Veracruz fue muy importante porque ahí teníamos que, por la competido que va a estar esa elección, y porque teníamos que resolver una serie de problemas locales en la relación entre los partidos. En fin, lo hemos ido viendo caso por caso. Tu pregunta fue buena y muy importante cuando le decías hoy te van a llamar el candidato de la continuidad, y tiene que ver, Manlio también decía, es una decisión que tomaron hace 6 años. En realidad
Si no nos hubieran cumplido, nos hubiéramos planteado hacerlo distinto. Pero el presidente Peña Nieto y el PRI también les han cumplido. Por supuesto que sí, por eso mantenemos una alianza con el presidente Peña Nieto, pero te lo decía, la diferencia es con un proyecto de nación. Empujamos la reforma educativa, como no tienes idea, y fue la condición para hablar de Oaxaca, por ejemplo. A ver, vamos a hacer una pausa y seguimos. Interesante, porque Nueva Alianza, según las cifras que vemos, Nueva Alianza, el voto de Nueva Alianza va a ser importantísimo en varios estados. Uno de ellos, por el cual estamos platicando esta mañana, es el de Puebla. Vamos a hacer una pausa y al regresar seguimos conversando con el presidente de Nueva Alianza, Luis Castro. 8:24, estamos platicando con el presidente de Nueva Alianza, con Luis Castro. Nueva Alianza va a ir en alianza, valga la redundancia, con el PAN para el gobierno de Puebla. Ya nos dio razones hace unos momentos aquí Luis Castro. Ven bien y se sienten que les cumplió su candidato al que apoyaron hace 6 años, Rafael Moreno Valle. Hizo un buen trabajo de gobierno y por eso van con él y en contra del PRI. Te puedo decir que para dar datos así que son verdaderamente importantes para nosotros, en lo que lleva de gobierno Moreno Valle, tan solo en secundaria con la prueba Planea se pasó del lugar 21 al tercero en lengua en español. Del 21 al tercer lugar de todo el país, es el estado que está en tercer lugar. Conseguir ese avance en 5 años, se pasó del octavo lugar al primero en matemáticas, en secundaria estoy hablando. En bachillerato se pasó del 24 lugar al segundo en matemáticas. Y en lengua del sitio 23 al primer lugar. Si tú ves un avance en una evaluación que te hacen externos en el nivel educativo, ¿qué lo explica? Muchas cosas atrás. Para nosotros la más importante es que 15,000 docentes fueron formados, capacitados y habilitados en estas materias, en matemáticas, en enseñanza de matemáticas, de lenguaje, de habilidades digitales y de alguna otra materia. Tiene que haber efectos y resultados políticas públicas. No nos ha quedado de ver en la materia, en el sector y en las distintas causas sociales este gobierno. Y estos momentos de negociación de las coaliciones nos permiten que se pongan al día en los distintos estados de la República con todas las promesas de campaña, y para eso sirven las coaliciones también, para que cumplan las promesas de campaña. Y aquí nosotros tratando de entenderles, ¿no? En una elección importantísima para el PRI, Nueva Alianza probablemente sea el factor que termine, habrá que ver cómo vienen campañas, candidatos, probablemente sea el factor que termine decidiendo esa elección. En favor con frecuencia acaba de ocurrir en Colima, del PAN en Puebla, que es importantísimo. Y sin embargo, ahí al lado, en Veracruz, van con el PRI. Vamos con el PRI, en otra elección importantísima. ¿Por qué? Yo creo que la cereza del pastel es el listado nominal más grande de lo que se compite ahora en Veracruz. Y ahí que apoyan al gobernador Duarte también, sientes que ha hecho un buen trabajo el gobernador Duarte. ¿Por qué van con el PRI ahí y no con el PAN de Miguel Ángel Yunes? Es uno de los estados donde hubo candidato antes de las fechas. Conversamos profundamente con Héctor Yunes, profundamente con el PRI. largo, ha sido de las negociaciones más largas. Y bueno, hay un compromiso muy serio para revertir, corregir y abatir todo lo que se acumuló durante estos años de gobierno. En Veracruz... ¿Abatir? ¿Nos puede repetir esos 3 verbos? ¿Abatir? ¿Combatir? A ver, era acabar con los rezagos. Sí. No lo puedo decir idéntico, pero bueno, es corregir, acabar con los rezagos y cumplir con todo lo que se tiene de adeudos. Hay todo un compromiso que ya está calendarizado para resolver más de 1,500 millones de pesos de rezagos en materia de gestión de la educación. ¿Es mejor proyecto el de Héctor Yunes que el de Miguel Ángel Yunes del PAN? Fíjate que Miguel Ángel Yunes, con quien no tengo ningún problema personal y no lo veo hace muchos años, que fue mi alumno en la universidad en un diplomado de análisis político, pero sí hay una serie de agravios institucionales. De todos modos, en Veracruz la opción era ir solos o ir con Héctor. En distintos estados tenemos diferentes escenarios y las decisiones se van tomando
a partir de todos estos procesos de construcción con los consejos estatales y en el caso de los otros partidos, con su representación estatal y la representación nacional en esta construcción de los acuerdos. Veracruz va a ser una elección reñida, competida, muy interesante. Y como te decía, yo creo que está el 7% del listado nominal del padrón de electores está en Veracruz. Tú nos decías que en Puebla Nueva Alianza pesa, por sacar una cifra de arranque, alrededor del 7%. Alrededor del yo revisaba las cifras y eran 5.8. Las que en 4% fue, debemos comparar. Pero de un 7% calculas que vale electoralmente en este momento Nueva Alianza en Puebla. Ese es nuestro cálculo. Vale en la local anterior teníamos el 4% local anterior. En la federal estábamos en torno al 7%, pero también depende, y luego hay redistritación. Pero bueno, nuestra estimación es el 7% en Puebla. ¿Y en Veracruz? En Veracruz es uno de los estados donde estamos más bajos, estamos abajo del 3%. El 3%. Van a ser también muy importantes ustedes en Aguascalientes y quizá definitivo. En Oaxaca. En Aguascalientes. En Oaxaca van con el PRI solo para gobernador, con Alejandro Murat. Así es. Cuando planteamos la mesa de negociación de Oaxaca, lo que decidimos es que lo importante era que hubiera continuidad en la política educativa y en la política de estabilidad y gobernabilidad de la entidad. Ahí es donde lleva más dificultad y complejidad que se cumpla la reforma educativa. El proceso de evaluación, acá está el secretario Nuño allá y lo ha dicho mejor de lo que puede decir. Pues ahí nuestra posición fue desde un principio, y hablamos con más de un aspirante a la candidatura de más de un partido político, hablamos con 3 partidos políticos en esos procesos de negociación de Oaxaca, porque en Oaxaca nadie había querido ir con Nueva Alianza nunca, y ahora todos querían ir con nosotros. ¿Te gusta Alejandro Murat? Sí, es un chavo muy bien preparado, con una visión. Hemos discutido mucho sobre todo la política educativa, la política social y la nueva forma de hacer política, siendo más que él es hijo de un político tradicional. Me parece que si logramos que llegue a la gobernatura, se podrá hacer un cambio generacional y un cambio de rumbo en Oaxaca que puede ser importante. Hay 2 cosas que pueden detonar Oaxaca. Una, las zonas económicas especiales. 2, y mantener esta política frente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Mantener la política actual que empuja el gobierno federal. Bueno, Quintana Roo, pese a que todavía está muy movida la cosa por ¿Se allá, puede poner van con el PRI también. Sí, apuntaba. ¿En cuántos estados van con el PRI? Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Quintana Roo, Aguascalientes. Hasta ahorita en todos los estados excepto Puebla, y nos falta un par de estados por definir. Quintana Roo es interesantísimo. Quintana Roo y Hidalgo eran los que se veían con menos rango de competitividad, y ahora Quintana Roo se puso interesante con la salida de Carlos Joaquín. Habrá que acercarse mucho a la gente y observar ese estado con interés. No traicionaron al presidente Peña Nieto, pero reitero, al hacer la excepción en Puebla, al ir contra el PRI en Puebla. Te lo reitero, Ciro, ya no son tiempos de si no estás conmigo, estás contra mí. Puedo decirte, con el presidente Peña no he hablado de procesos electorales, pero te puedo decir que, y es importante decirlo, con él compartimos proyectos de nación, política ante las reformas. A lo mejor en algunas somos hasta más radicales, como la reforma energética, en nuestra posición, y por supuesto que somos aliados. La estrategia en 2015 para Nueva Alianza fue conseguir una mayoría plural afín a la política del presidente Peña. Ahora en 2016 es construir mayorías ya estado por estado y de preparación al 17. ¿No te habló el propio presidente para decirte que la ningún funcionario del gobierno federal? Tuve una mesa de negociación que tuviera que ver con Puebla o con los otros estados, y que te iban a mandar en los últimos días a apretarte al senador Gamboa, ¿cierto o falso? Con el senador Gamboa viajé a Colima
Por cierto, le mando un saludo muy respetuoso porque hoy interviene a su esposa. Sí, fuerte abrazo. Le doy un abrazo muy fuerte y le deseo lo mejor en esta intervención quirúrgica. Con el senador Gamboa viajé a Colima de ida y vuelta cuando fue a tomar protesta, cuando rindió su mensaje con motivo de su toma de protesta el gobernador que tenemos, Nacho Peralta, y hablamos mucho de otros temas. No mencionamos Puebla. Yo no lo mencioné y él no lo mencionó. Ni de fútbol. ¿Sabes de qué hablaban? Hablábamos de la visita del Papa, hablábamos de lo que sucedió en Nuevo León, en el reclusorio. Hablamos del regreso venía Gutiérrez Candiani, entonces yo... Y nada de Moreno Valle ni de Puebla. Bueno. Y hay testigos, lo malo es que todos pristas. Bueno, te agradecemos mucho esta información, ojalá podamos seguir platicando. Siempre me tienes a tu disposición. Va a ser una temporada electoral extraordinaria, como pocas veces en elecciones de gobernador, porque por lo que estamos viendo, al menos en 9, si no es que en 10, va a haber una competencia muy cerrada. Sí, terminando 2015, pensé que íbamos a tener cruda postelectoral. No pudo haber cruda postelectoral, todavía no terminan elecciones de 2015, está en Tabasco una extraordinaria, en el Estado de México una elección extraordinaria, y ya iniciamos y tú nos has traído anticipadamente al debate y eso es muy importante y muy bueno, te lo agradezco, porque sí hay que darle seguimiento a los procesos electorales y sobre todo hay que invitar a la gente a que participe desde la posición que tenga. Platicando. Muchas gracias, Luis. Luis Castro, presidente de Nueva Alianza, 8:35. Hacemos una pausa, continuamos.